Manuela Ramírez es una señora de 45 años, madre sola con 2 hijos. Y cuando comenzó este año, hace un año exactamente, en el Facebook salen, ¿no?, las fotos de hace un año, cómo ha cambiado la vida en un año. Es increíble. Antes los años pasaban y no había mucha diferencia, ¿no?, entre un año y otro. Básicamente era lo mismo, pero hace un año exactamente, en enero, cómo ha cambiado la vida. Y para Manuela Ramírez también le cambió la vida. Como todos sabemos, pues le tocó, ella vendía afuera, ¿no?, era comerciante, es comerciante, y vive del día a día. Entonces ella tenía la esperanza, ¿no?, de que el año anterior, desde enero, iba a ser un buen año, iba a vender, iba a poder sostener a sus 2 hijos. E iba bien hasta que vino marzo del año anterior, y ahí vino la decepción de esta señora, la decepción de Manuela. Se quedó en la cuarentena, como todos nosotros, y ella tenía la esperanza de que se termine pronto esta situación, porque recuerdan que fue algo progresivo, ¿no?, que decían una epidemia, ¿recuerdan? Después decían, no, la OMS está viendo si es que es pandemia o no, pero todavía no es pandemia, decía, y uno tenía esperanza, se va a quedar en epidemia, decía, se va a quedar en epidemia, pero qué decepción cuando se produjo la pandemia. Y entonces Manuela Ramírez y todos nosotros nos quedamos decepcionados, desilusionados. Después, cuando ya se salió de la cuarentena, Manuela dijo, bueno, ahora sí voy a poder vender, ahora sí voy a recuperar, con unos ahorritos había sobrevivido con sus hijos, ¿no? Y ya se le acabaron los ahorros, pues, ya había pedido prestado porque se extendió más de lo que pensaba la cuarentena. Y después cuando salió a vender, ¿qué creen? Otra decepción. Porque la esperanza que ella tenía de que iba a vender, se iba a recuperar la economía, lastimosamente no se recuperó. Porque la gente no tiene plata, no tiene trabajo, no compra ya en las calles como antes. Otra decepción. Después vino lo de la vacuna. Y entonces Manuela dijo, ahora sí, nos van a vacunar a todos y entonces todos vamos a estar bien. Y ahí se va a normalizar todo. ¿Pero qué creen en este año? Las noticias. Las noticias dicen, posiblemente no se vacune aquí, no alcance en Ecuador, digamos, a vacunarse durante todo el año. ¿Por qué? Porque las dosis que van a venir, ¿no?, van a venir para la primera línea, y Manuela no está en la primera línea, ¿no?, de los que están trabajando en la salud, los doctores, los médicos. ¿Qué creen? Otra decepción. Yo le he titulado este mensaje, la decepción que produce esperanza. ¿Cómo creen ustedes que es posible que la decepción produzca esperanza, hermanos? ¿Creen que es posible que algo tan malo como la decepción, que causa tristeza, que causa dolor, que va subiendo, bueno, no digamos que va subiendo, sino que va bajando la decepción a niveles que llega a la depresión, dicen los psicólogos, produzca algo tan hermoso como la esperanza? ¿Saben? La respuesta está en la palabra de Dios. La decepción que produce esperanza. Vamos a abrir en Marcos capítulo 1.
Marcos, capítulo 1. El Evangelio de Marcos. Voy a leer siempre leo, o casi siempre leo, en la Reina Valera contemporánea, ¿verdad? Pero en la versión que usted tenga está bien. Marcos 1, desde el versículo 9 hasta el versículo 11. Marcos 1, del 9 al 11. Dice: por esos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. En cuanto Jesús salió del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu descendía sobre él como una paloma. Imagínense ese cuadro. Y desde los cielos se oye una voz que decía: tú eres mi Hijo amado, en quien me complazco. Ahora, para entender el contexto de Marcos, hace 2000 años, en el pueblo de Israel, un pueblo sufrido, hermanos queridos, el pueblo de Israel. Un pueblo que tenía la esperanza de que los líderes religiosos de esa época puedan de alguna manera suplir esa necesidad que ellos tenían espiritual. Ellos estaban esperanzados en los líderes, en los fariseos, en los maestros de la ley, en los sacerdotes, en la sinagoga, todo el sistema religioso, de que les traiga paz en medio del imperio romano, que les había venido a oprimir. Y querían recibir palabra de Dios. Pero lastimosamente los religiosos de esa época se habían aliado, digamos, con el imperio romano. Y en el templo mismo, a la salida del templo, ustedes vieron, y dentro del templo habían puesto mesas. ¿Para qué? Para hacer negocio con las ofrendas, con las palomas. Y entonces estaban lucrando con la necesidad del pueblo de venir a adorar, imagínense. Y entonces el pueblo se decepcionó de estos líderes. Hermanos, la decepción es tan humana. Yo les confieso que en algún momento de mi ministerio, ya gracias a Dios, algunos años sirviéndole al Señor, pero en cierto momento, no en esta iglesia, en otra iglesia, con otro grupo por si acaso, alguien se me acercó y me dijo: pastor, usted me ha decepcionado. Híjole, cuando le dicen eso, ¿qué pasa? Cuando le dicen: usted me ha decepcionado, ¿cómo se siente usted? Tú me has decepcionado. Híjole, es una palabra fuerte, ¿no? ¿Por qué? Le digo. Porque yo esperaba que usted, pastor, me visite, que usted, pastor, me llame por teléfono, que usted, pastor, me vaya a ver a la casa, que usted esté pendiente de mí, pastor, dice. Y me ha decepcionado, porque no me ha ido a visitar, pastor. Le digo: mi hermano, le digo, mil disculpas, le digo, ¿no? Pero estamos hablando de ministerios de cientos, de miles de personas, iglesias enormes. Le digo: realmente, perdóneme por haberle decepcionado, pero no ha sido mi intención decepcionarle, ¿no? Pero las expectativas que tenía esta persona eran unas expectativas de que, bueno, el pastor me va a ir a visitar a mi casa, ¿no? Tal vez en iglesias más pequeñas es posible, pero en esa iglesia, en esa época, una iglesia de miles de personas, muy complicado para nosotros que somos humanos, que somos pecadores, que estamos limitados y que no tenemos nosotros esos poderes de Superman. Y en el seminario no recibí ese curso de Superman, pues no me salté esa materia, no nos dieron esa materia. Y algunos esperan que nosotros cumplamos con muchas expectativas, pero somos simplemente humanos, somos pecadores, mis hermanos queridos. Entonces, aquí en la palabra del Señor vemos que el pueblo judío estaba con esa expectativa de que venga el Mesías, de que venga Jesucristo, el Salvador, el Señor. Ellos esperaban un Mesías libertador que vaya a destruir al imperio romano y que vaya a hacer justicia, como nosotros tenemos esperanza y expectativa
Por ejemplo, ahora con las elecciones, por ejemplo. Aquí en Ecuador, los que estamos aquí en Ecuador, que estamos en época de elecciones. Manuela, la persona de nuestra historia de comienzo, tenía la expectativa y decía, ahora sí de pronto va a venir un buen gobierno. Un gobierno mejor que el que tenemos. ¿Y qué creen cuando vio el debate y está viendo los debates en la televisión? Se decepcionó terriblemente, porque dice Manuela, pero no hay propuestas concretas. Ella reconoce algunos partidos políticos de antes, del pasado, y dice, son los mismos de siempre, los mismos políticos que están ahí. No hay. Otra vez se decepcionó. Tenía la esperanza, pero ahora se decepcionó. Y en el pueblo de Israel tenía la esperanza de que venga este Mesías libertador. Pero vean, ¿cómo viene Jesucristo? Marcos 1:9. Por esos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea. ¿Qué era Nazaret en ese entonces para los judíos? ¿Tenía buena fama o mala fama Nazaret? ¿Qué ha escuchado usted ahí en la Biblia? Mala fama. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Decían. Porque decían Jesús de Nazaret, le conocían como Jesús de Nazaret, ¿no? Pensemos nosotros aquí en Carapungo, por ejemplo. Pensemos aquí en Quito, algún barrio que la gente diga, de ese barrio no puede salir nada bueno. No voy a mencionar ningún barrio, ni ninguna etapa, ni nada porque vaya alguien a sentirse mal, ¿no? Pero los que nos están viendo en el internet también, en toda ciudad hay algún lugar o pueblito o barrio que tiene mala fama, hermanos. Mala fama. Y uno espera lo peor de esos lugares, ¿no es cierto? Pero cuando sale algo bueno de ahí, dicen, ¿será de ahí? No ha de ser de ahí, dicen. Ha de haber venido de otro lado. Porque no creo que de ahí salga algo bueno. Así somos los humanos. Y también los judíos decían, de Nazaret no puede salir nada bueno. Y viene Jesús, ¿de dónde? De Nazaret. Vamos a ver, mis hermanos, vamos a buscar en Lucas, un texto paralelo donde está el bautizo de Jesús también. Lucas 3:21, vamos a leer. Lucas 3:21. Lucas 3:21, sin perder de vista el texto de Marcos. Lucas 3:21, si alguien no alcanza a encontrar la cita, puede anotar para leer en su casa. Lucas 3:21. Pero siempre es bueno leer la palabra para corroborar que lo que estamos diciendo está en la palabra de Dios. Amén. Miren, un pasaje paralelo sobre el bautizo, pero esta vez lo relata el evangelista Lucas desde otro enfoque. Miren, un día en que todo el pueblo se estaba siendo bautizado, también fue bautizado Jesús. Imagínense, ¿no? Ahí Juan el Bautista, el Jordán, ¿no? Las aguas del Jordán ahí. Imagínense una multitud. Hemos visto películas de Jesús, ¿no? Una multitud que viene a ser bautizada. Todo el pueblo. ¿Dónde está todo el pueblo? Aquí en Carapungo, por ejemplo. ¿En qué lugar usted encuentra a todo el pueblo? Sin distinto de edad, a todo el pueblo. ¿En el mercado puede ser? En el mercado, ¿no? Tal vez está todo el pueblo ahí. Miren, aquí está todo el pueblo, sin distinción. Aquí no están los gobernantes, aquí no está la aristocracia, aquí no están los religiosos, aquí no están los encumbrados, aquí está la gente del pueblo, la gente de a pie. Y Jesús se mezcla también con ellos en ese río de gente para ser bautizado también por Juan el Bautista. ¿Y qué le responde Juan? Veamos en Mateo 3:14 lo que le responde Juan cuando fue a ser bautizado. Miren cómo nos ayudan en una de las biografías de Jesús, nos va iluminando de la escena. Por eso es muy importante leer varios textos a veces. Mateo 3:14. El Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículo 14. Pero Juan, miren, se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Claro. Jesús le respondió, por ahora déjalo así, porque conviene que cumplamos toda justicia. Entonces Juan aceptó. Voy a leer
en la Dios habla hoy, que es otra versión que nos va a iluminar un poco el significado del original, lo que está diciendo ahí. Mateo 3:14. Miren, al principio Juan quería impedírselo. No se dejó bautizar. ¿Por qué? Imagínense la escena. Juan el Bautista está bautizando a la gente, vienen hombres, vienen mujeres, vienen, unos altos, unos bajos, de todo tipo. Y ahí le ve a Jesús que viene también en esa fila, en esa cola. Viene Jesús a ser bautizado. Y Juan se queda ahí asombrado y dice, no, yo no puedo bautizarte a ti. Tú tienes que bautizarme a mí. Miren, yo debería ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Jesús le contestó, déjalo así por ahora. Miren lo que dice Jesús. Pues es conveniente que cumplamos todo lo que Dios ha ordenado. Amén. Es conveniente que cumplamos todo lo que Dios ha ordenado. Jesucristo cumple la palabra de Dios, cumple la voluntad de Dios. Es un siervo humilde que se sujeta. Dígame, ¿Jesucristo tenía necesidad de ser bautizado? ¿Qué piensa usted? ¿El bautismo para qué era? Para arrepentimiento. Era bautismo de arrepentimiento, para limpiarse de los pecados. Eso es lo que Juan venía a proclamar. Arrepentidos. Preparen el camino del Señor, ¿recuerda? Y Jesús se pone ahí a la fila para ser bautizado como cualquiera del pueblo. Un humilde carpintero, con ropa de carpintero. La gente que le veía a Cristo decía, es como cualquier persona. ¿Cómo es posible que él diga, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Mesías? Miren lo que dice Isaías 42, del 1 al 4. Isaías, capítulo 42, del 1 al 4. Aquí está una profecía sobre Cristo. Isaías, el profeta mesiánico por excelencia, uno de los profetas más importantes de todo el Antiguo Testamento y de toda la Biblia, aquí en Isaías 42:1 dice, miren, aquí está mi siervo, mi escogido, en quien me complazco. Es la misma cita de Marcos. Marcos está pensando en Isaías cuando pone, mi escogido, en quien me complazco. Yo lo sostengo, sobre él reposa mi espíritu. Él traerá la justicia a las naciones. Pero ¿qué clase de siervo es este? Miren, versículo 2. No gritará, ni levantará la voz, no se hará oír en las calles. No era como esos profetas del Antiguo Testamento que levantaban la voz y gritaban. No, este siervo es diferente. Vamos a saltar al versículo 4. No se cansará ni se fatigará hasta que haya establecido la justicia en la tierra. Las costas esperarán sus enseñanzas. Miren, a pesar de que no grita, es tierno, es bueno, es manso, humilde, pero también es firme porque no se cansa y establecerá la justicia. Traerá la justicia por medio de la verdad, dice en el versículo 3, en la última parte del versículo 3. Traerá la justicia por medio de la verdad. Ese es el Señor Jesús. Es siervo. Esa es la imagen que está evocando Marcos al poner y al citar, este es mi hijo en quien me complazco. Es siervo, es humilde, mis hermanos queridos. Para los judíos fue una decepción. Y algunos creen que Judas Iscariote, la razón por la que le traicionó a Cristo, fue porque se sintió decepcionado de Jesús. Algunos creen que fue porque él esperaba, igual que muchos judíos, que sea el que libere a Israel, y como Judas parece que era de los celotes, ¿no? De los cananistas, de los que eran de armas tomar, estos judíos medios guerrilleros que en esa época, ellos eran de armas tomar. Andaban con la espada, aunque sea ellos morían y daban su vida por su nación, para ser liberados, eran así. Y entonces Judas era así radical también,
¿Y cómo le decepcionó Jesús? Le traicionó. Algunos creen que eso es lo que sucedió con Judas. Pero para nosotros, este hombre que decepcionó a todos los judíos, para nosotros nos ha traído esperanza. Amén. Apláudale al Señor Jesucristo. Y vamos a ver en el Salmo 2:7. Está al comienzo de los Salmos. Salmo capítulo 2, versículo 7. Porque también Marcos se basa en Salmos. Salmo 2:7. Yo daré a conocer el decreto que el Señor me ha comunicado. Miren, tú eres mi hijo, en este día te he engendrado. Pídeme que te dé las naciones como herencia, y tuyos serán los confines de la tierra. Amén. Salmos 2, el título de ese salmo, no sé en sus Biblias qué dice, en la mía dice el reino del ungido del Señor. Miren, aquí Marcos está evocando una imagen de los reyes de esa época. Ustedes que tienen buena imaginación y son bien inteligentes, imagínense, aquí se siente el rey, ¿no? Se siente el rey aquí, miren, se siente el rey y venía, ¿no? El profeta en el Antiguo Testamento, designado por Dios, venía con aceite para ungirle al rey. Se sentaba aquí el rey y le echaba el aceite sobre la cabeza. ¿En señal de qué? De que ese es el elegido, no es otro. No puede ser cualquiera, es del linaje real, el que va, se sienta en el trono. Y entonces en una ceremonia muy solemne le ungían como rey. Aquí la unción de Jesucristo no es con aceite. ¿Cuál es la unción de Jesucristo? La unción del Espíritu Santo, mis hermanos. Es la unción que viene en forma de paloma, pero es la misma imagen del Mesías. Este Mesías y este rey no es cualquier rey. Es el Rey de reyes y el Señor de señores. Amén. Para los judíos fue una decepción, pero para nosotros nos trae esperanza. Vean cómo la decepción produce esperanza. Ahí está el título del mensaje. Se cumple en Jesucristo. Pero dice más el texto bíblico. Versículo 11. Y desde ahí se oyó una voz del cielo que decía: tú eres mi hijo amado, en quien me complazco. En Marcos 1, 10. Cuando salió del agua, vio que los cielos, ¿qué pasó? Se abrían. ¿Cómo será eso que los cielos se abren? ¿Qué significa que los cielos se abren? Ahora que nosotros estamos con los teléfonos, ¿no es cierto? De arriba abajo. Estamos con los teléfonos. Imagínense que a usted le dan el hombre más rico de la tierra, ¿no? Que ahora por el internet se sabe cuáles son los hombres más poderosos de la tierra. Son noticias, cualquier cosa que hacen son noticias, ya. No sé, cualquiera. Le da el número telefónico a este hombre para que usted le llame exclusivamente a su línea privada. ¿Ha visto que hay unos números privados? Hay unos números que le llaman, dice número privado, usted no puede saber el origen. Es un número confidencial. Le da el número solo a usted, le dice no des a nadie, porque tú eres especial y yo te doy ese número solo a ti, para que cuando tú quieras algo, me llamas y me pides. Imagínense. Algunos no estarían ahí de pronto diciendo, vean, solo yo tengo comunicación directa con el hombre más rico de la tierra. Y lo que yo le pida, solo le llamo, le marco y me contesta. Las otras personas ni siquiera saben el número telefónico, porque es privado. Imagínense en cuando el cielo se abre, es la comunicación directa del Padre con Jesucristo. Es lo mismo que ha hecho por nosotros. Ahí en el original, cuando dice que los cielos se abren, es como que los cielos se rasgan. El término dice que los cielos se rasgan. ¿Recuerda cuando Jesús murió? ¿Qué pasó con el velo del templo? Donde había una división con una tela muy gruesa, que dividía el lugar santo del lugar santísimo. ¿Qué pasó con ese velo? Se rasgó de arriba a abajo, se rasgó. Y entonces hubo acceso al lugar santísimo. Aquí está pasando lo mismo. El Mesías está inaugurando ese acceso con el Padre, al que nosotros también podemos llegar. Si nosotros confiamos en Jesucristo,
le entregamos nuestra vida a Él, caminamos con Él. Él nos unge con su Espíritu Santo, porque Él no vino a bautizar solo con agua, dicen otros textos. ¿Con qué vino a bautizar Jesucristo? Con el Espíritu Santo. ¿Y qué más? Y fuego. Y mis hermanos queridos, hoy, en este momento, podemos pedirle a Jesucristo que nos bautice con su Espíritu Santo. Amén. Con fuego del Señor. Apláudale al Señor Jesucristo. Él merece la honra y la gloria. Él ha abierto los cielos para nosotros. Y nosotros, a través de su sacrificio, a través de la cruz, nosotros podemos tener entrada libre y comunicación directa con el Padre. Y no es un celular, hermanos, no es un número de teléfono. Es cuando nosotros queramos abrir nuestro corazón, derramar nuestro corazón ante el Padre. Entonces podemos llegar a su misma presencia a través de la obra de Jesucristo. Así es que vamos a ponernos de pie y vamos a adorar al Señor Jesús. Los judíos fue una decepción, pero para nosotros nos produce esperanza. Y la esperanza, Señor, nos mueve a caminar hacia el cumplimiento de tu palabra y de tu promesa. Por esos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. En cuanto Jesús salió del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu descendía sobre él como una paloma. Y desde los cielos se oyó una voz que decía: tú eres mi Hijo amado, en quien me complazco. Señor, gracias porque toda decepción que hay en nuestro corazón, tú la transformas en esperanza en esta mañana y para este año. La esperanza que nos das tú, porque todo lo que dijiste lo has cumplido. Porque tú dijiste, al tercer día resucitaré, y lo has cumplido. Has resucitado, Señor Jesús. Estás vivo. La tumba está vacía. Y también nos has dicho, no les dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y nos has dado tu Espíritu Santo, Señor Jesús, para que podamos con el poder de tu Espíritu Santo hacer tu voluntad, tener esperanza y vivir con gozo en medio de lo que estamos viviendo. No es imposible, porque tú estás en nosotros, y más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. En tu nombre, Señor Jesús. Amén.